¡Feliz año a todos! Porque sí, entramos en el 2024, amanecisteis el 1 de enero fuertes y raudos como Bamut o con botella en mano como Auron. Por lo tanto, este es el primer vídeo del año. ¿Y de qué va a tratar el vídeo? ¿De shooters? ¿De la guerra? ¿O tal vez, bueno, si lo estáis viendo abajo, va a tratar del día en que Nintendo traicionó a Squaresoft, o mejor conocida ahora como Square Enix, y estuvo al borde de la quiebra por culpa de nada más y nada menos que de la malvada Nintendo. Pero antes de continuar quiero decirte una cosa, que si te gusta el vídeo te suscribas, un muy pequeño porcentaje de la gente lo hace. Recuerda que es completamente gratis y ahora sí, prosigamos con el vídeo. Hoy en día Square Enix lanza la gran mayoría de sus AAA en PlayStation y siendo exclusivos gran parte del tiempo, pero ¿sabíais que esto no fue así? Pues no, para sorpresa de muchos, Square Enix, o mejor dicho, Squaresoft comenzó lanzando sus juegos en consolas de Nintendo y siendo exclusivos de esta. Comenzó lanzando juegos poco memorables como JJ, Rat Racer o King's Knight, o sea, ninguno nos suena. Bueno, sí, este último tal vez os suena el nombre, ya que es el mismo que juegan los protas del Final Fantasy XV cuando acampan. You ready to rumble, Not? In King's Knight? Oh yeah, I'm game. Pero que básicamente no daban con la fórmula, estando a punto de cerrar, hasta que finalmente decidieron crear el juego que ellos quisieran, pues sería su último videojuego, el que ya todos conocemos, Final Fantasy. De hecho, el nombre viene de eso, que iba a ser su última fantasía, pero afortunadamente, como todos sabemos, no fue así. Espera, el vídeo se trata de la traición de Nintendo a Squaresoft. ¿Por qué me cuentas esto? Porque obviamente, como todos conocemos, Final Fantasy hoy en día es un vendeconsolas, ¿no? Bueno, hoy en día sus grandes ventas son mermadas por las mentiras de varios hijos de la grandísima puta de internet que no tienen vida social y se dedican a joder la magia y la fantasía. Si os creéis que podéis hacerlo mejor, cread un videojuego vosotros mismos, pero sigamos con el tema del vídeo. Y en sus inicios ya fue un auténtico exitazo y un vendeconsolas, cosechando nada más y nada menos 520.000 copias vendidas sin contar lanzamientos ni fuera de Japón, cifras que para 1987 eran astronómicas, permitiéndoles crear más videojuegos y claro, 520.000 copias vendidas de Final Fantasy 1 significan 520.000 NES vendidas. Por lo que Nintendo sacó algunas ventas gracias al juego. Al año siguiente salió el Final Fantasy 2 y vendieron 800.000 copias, lo que se traduce en más con... Mejor pasemos al siguiente, que me vienen recuerdos de Vietnam. Con el Final Fantasy 3 llegaron a la astronómica cifra de 1.400.000 copias vendidas, un exitazo tanto para Square Enix como para Nintendo, ya que obviamente se benefició de tremendo juego por las ventas de su consola. Como veis, todo va de la mano. Square Enix saca un Final Fantasy nuevo y Nintendo tiene ventas indirectas, y lo mejor está por llegar para Nintendo, ya que con el Final Fantasy 4 vendieron 1.500.000 copias y esto marcó un enorme antes y después, ya que a partir de ese título las ventas se incrementaron, ya que el Final Fantasy 5 vendió 2.450.000 copias y para terminar el culmen de los cúlmenes, el Final Fantasy 6 vendió 2.550.000 copias. A estas alturas Squaresoft y Nintendo eran grandes amigos, tanto que seguramente para sorpresa de muchos el Super Mario RPG fue creado por Squaresoft, que, como dato, el jefe secreto Culex, toda la música en torno a él es de Final Fantasy. La música de batalla es la misma que la de los jefes de Final Fantasy 4. Suena el típico fanfare y cuando le vence suena la música de los cristales. Además que hay cristales en batalla, os pondré varios ejemplos de ello. Y bueno, aparte sacó muchísimos más juegos en la consola de Nintendo. Si todo iba tan bien, ¿qué es lo que pasó? Bueno,
conocéis el Final Fantasy VII, ¿no? El juego que es la infancia de muchos. Pues bien, como todos sabéis, el Final Fantasy VII usa gráficos en 3D. Pues esto que estáis viendo ahora es una demo técnica del Final Fantasy VI con gráficos en 3D. Básicamente era para testear cómo sería hacer un juego en 3 dimensiones en lo que sería la Ultra 64, la Nintendo 64, vamos. Y como el desarrollo del juego comenzó en 1994, se plantearon hacerlo en 2D para la NES, pero el proyecto se descartó con la demo técnica y comenzaron a desarrollarlo en 3D para la futura consola de Nintendo. Y claro, no se sabía qué formato usarían en la Nintendo 64. ¿Darán el salto al CD-ROM o seguirán estancados en los cartuchos? Por lo tanto, empezaron a desarrollar el juego en 3 dimensiones a ciegas sin saber qué pasaría. CD-ROM, cartucho, no estaba claro, hasta darse de bruces que la Nintendo 64 usaría cartuchos. Otra vez, a los de Nintendo les encanta estar anticuados, ya que los cartuchos de aquella empezaban a estar obsoletos, a ser carísimos en producción y a quedarse cortísimos en capacidad. Y además, según una entrevista de la página de Polygon, la cual se hizo a los desarrolladores del Final Fantasy VII original, pasó lo siguiente. En ese momento, Square estaba muy cerca de Nintendo, era como la Second Party, así que cuando su nuevo sistema estaba en desarrollo, nosotros le dimos un montón de consejos. Van a necesitar el CD-ROM, con lo que están haciendo ahora no seremos capaces de hacer un RPG y un montón de consejos más, pero el presidente de Nintendo, Yamaguchi, básicamente se negó a escuchar eso, y fue entonces cuando Sakaguchi y el resto del equipo de gestión de Square decidieron ir con Sony. Sony básicamente nos dio la mejor oferta y hicieron muchísimo trabajo de relaciones públicas y marketing. No puedo dar muchos detalles, pero una cosa sí que puedo decir, es que Sony fue muy bajo con las regalías por unidad que nosotros teníamos que pagar. Y así fue del por qué Squaresoft se pasó a Sony. Básicamente necesitaban los CD-ROM para crear el juego, y si encima Squaresoft, que siempre había estado con Nintendo, les dieron consejos y estos encima los trataron como a unos perros, pues normal que se fueran de Nintendo. Y además, en la época de Nintendo 64, no solo Squaresoft se fue de Nintendo. También se fueron cantidad de compañías third party, ya que los CDs, además de ser mucho más baratos, era más fácil programar entornos 3D en la consola de Sony. Así que aquí no podéis decir que Nintendo es una santa ni pobrecita Nintendo, que os veo venir, ya que ellos tienen toda la culpa. Los de Nintendo se lo tienen bien merecido, se lo ganaron a pulso. Sistemas anticuados, regalías astronómicas y los a tomar por Pulex. Pero volviendo al tema. Se tenía pensado que Final Fantasy VII saliera en verano de 1996, pero fue lanzado el 31 de enero de 1997. Como tuvieron que rehacer casi todo, pues obviamente en verano no pudo ser, y se creó una gran bola de nieve que afectaría al mismo juego, como algunos bugs y al mismo desarrollo, como por ejemplo adelantar cierto acontecimiento del que hablaré el próximo día. Y bueno, durante 10 años no pudieron entrar en las oficinas de Nintendo, pero realmente les fue mucho mejor con Sony. Si no fuera por Sony, Final Fantasy VII no existiría, y Squaresoft, ahora Square Enix, no existiría a día de hoy. Los de Nintendo fueron unos creídos desprestigiando las ideas de Squaresoft, pero al fin de cuentas, los que más perdieron fueron ellos. Pero si Sony no hubiera existido, Squaresoft hubiera desaparecido, y si nunca hubiera existido Final Fantasy X, como que yo nunca hubiera visto los videojuegos como los veo a día de hoy. Mundos maravillosos, excepto The Last of Us 2, eso nunca existió. ¿Os preguntáis sobre por qué la traducción de Final Fantasy VII es de aquella manera? No os preocupéis, la próxima semana sacaré el vídeo de la traducción de Final Fantasy... no, si queréis saber por qué la traducción de Final Fantasy VII es así, os veis los 2 vídeos de Gerard Utaru de su canal. Que yo no soy como los de Vandal y copia sus ideas como hicieron con sus vídeos de El origen de las invocaciones de Final Fantasy. Y si este vídeo tiene mucho apoyo y lo pedís mucho en los comentarios, en un futuro traeré uno sobre cómo fue el desarrollo de Final Fantasy VII, más profundo y a nivel interno, porque es una historia de esas que merece la pena saber. Y bueno, ¿sabéis que cuando salió Final Fantasy XV en Play 4 y Xbox, muchos fans de Nintendo querían jugarlo? Pues Square Enix sacó la versión Final Fantasy XV Pocket Edition, una versión chibi del 15. Es que me encanta, es como el Final Fantasy VII de Nintendo, pero muchos años después. A ver, si la consola no tiene potencia, no se pueden hacer milagros, y no se van a matar a rehacer el juego original con los mismos gráficos para un solo sistema. Menuda pérdida de tiempo y de dinero, dejando las cosas claras. Y eso sí, el Final Fantasy VII salió en 2019 en Switch, así que años después lo pudieron jugar. Me encanta cómo se la devolvió Square a Nintendo. Así que bueno, suscribiros, like y campanita para no perderos el próximo vídeo.